¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente en esta hora. Estamos a 27 de julio del año 2020. Y en esta ocasión vamos a hacer el repaso de la lección de escuela sabática, haciendo amigos para Dios. Y la lección que nos toca hoy en día es la lección número 5 para el 1 de agosto del 2020, que lleva por título Testificar con el poder del Espíritu Santo. Y como siempre, antes de iniciar, quiero invitarles para que ahí donde estén podamos pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, oh Señor, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre eterno, por la oportunidad que nos das en esta hora de abrir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre eterno, nos habilite con poder en esta hora y que Él sea el que nos dirija. Gracias, Padre eterno, por escucharnos. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Testificar con el poder del Espíritu Santo. A lo largo de la historia de la Iglesia Adventista, ¿sí?, siempre ha sido su propósito, siempre ha sido su misión, el poder testificar, ¿verdad? El poder llevar las buenas nuevas a aquellos que no la conocen. ¿Sí? Es por eso que de ahí la importancia para aquellos nuevos miembros y aquellos también que no son tan nuevos dentro de la iglesia puedan comprender que es necesario testificar con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Antes de irse, el Señor Jesús hizo una promesa que se cumplió en el Pentecostés, ¿verdad? De no dejarnos solos, ¿verdad? En la misión que nos ha encomendado como iglesia, ¿sí? Que se encuentra ahí en Mateo 28, versículo 19. Por tanto, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Así que Él no nos habría de dejar solos en esta misión. Por eso ahí en Juan 14, del 16 al 18, miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Otro qué? Otro consolador, ¿sí? Ya decimos que la palabra que se utiliza ahí para otro consolador es la palabra alos, que significa otro igual que, ¿verdad? El NG de White, en el deseo de todas las gentes, miren lo que dice acerca del consolador, ¿verdad? Ahí en la página 625 del deseo de todas las gentes, miren lo que dice: Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas y para imprimir su propio carácter en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que dice ella acerca del Espíritu aquí en el deseo de todas las gentes, ¿verdad? Dice: Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas y para imprimir su propio carácter en su iglesia. Entonces la palabra dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu, ¿verdad?, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Dice: y no os dejaré huérfanos, vendré
a vosotros, ¿verdad? En esta cita, Elena G. de White nos muestra la misericordia y la gracia de Dios que debiera estar en la iglesia, ¿verdad? Por eso en el comentario bíblico adventista nos dice que aquí no hace referencia a la segunda venida, cuando dice no os dejaré solos, ¿verdad? O huérfanos, ¿verdad? Vendré otra vez, no se refiere a la segunda venida, ¿verdad? Sino a la presencia de Cristo con sus discípulos mediante el Espíritu, ¿verdad? Es importante señalar esto, ¿verdad? Ahora, el versículo de memoria de esta lección, la lección 5, ¿verdad? Testificando con poder, ¿verdad? Sí, con el poder del Espíritu. Miren lo que dice ahí en el libro de Hechos. Acompáñenme, por favor, si abran sus Biblias en Hechos 4:31. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo está escrito? ¿Verdad? Hechos 4:31. Dice: cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron ¿qué? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que todos fueron llenos del Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Le gustaría a usted estar lleno del Espíritu Santo? Yo creo que sí, ¿verdad? Ahora, el Elena G. de White, en el deseo de todas las gentes, miren lo que dice acerca de la tercera persona de la divinidad, ¿verdad? Dice: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. En el Espíritu Santo hay poder divino, ¿verdad? No les quepa duda, ¿verdad? Ahora, ¿qué relación tiene el Espíritu Santo con la testificación? ¿Verdad? Sería la primera pregunta que nos haríamos, ¿verdad? Sin el Espíritu, el testimonio pues carece de poder. Sin el Espíritu, el testimonio es yermo. No puede producir fruto para vida eterna, ¿verdad? No puede producir fruto para vida eterna, ¿verdad? Por esa razón Jesús les ordenó a sus discípulos que esperasen a recibir el poder del Espíritu Santo antes de comenzar la obra de testificación. Esto lo podemos encontrar ahí en el capítulo 1 del libro de Hechos. Vamos para allá. Hechos capítulo 1. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo está escrito? ¿Verdad? Hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu Santo les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido, ¿verdad? Dice el versículo 2, versículo 3: después de su muerte se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios, ¿verdad? Y el versículo 4 es donde está esa promesa, ¿verdad? Dice: mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, ¿sí? Sino que les dijo: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Esperen la promesa del Padre, ¿sí? Por eso es que sin el Espíritu el testimonio es yerno, no puede producir fruto para vida eterna, ¿verdad? Cristo sabía muy bien que sin ese poder
la testificación o la predicación de los apóstoles, ¿sí?, no tendría impacto, no tendría poder. Por eso en el versículo 4 de Hechos 1 dice Jesús: esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Qué importante era que recibieran el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué hace el Espíritu Santo para que la testificación sea efectiva? Vamos a ver 5 puntos o 5 cosas que el Espíritu hace para que la testificación sea efectiva. Número 1, el Espíritu Santo nos capacita. Número 2, da crecimiento, tanto al que predica como al que oye, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Fortalece y guía, imparte la palabra, ¿sí? Y por último, el Espíritu Santo transforma, ¿verdad? Vamos a ver punto por punto en esta tarde, ¿sí? Número 1, el Espíritu Santo capacita, ¿sí? Y este es un hecho asombroso, un hecho en el cual, ¿sí?, tanto los apóstoles como nosotros nos sorprendemos del poder de Dios, ¿sí?, y la importancia que tiene el Espíritu Santo en la obra misionera, ¿sí?, en la testificación, en impartir la palabra, en llevar a cabo, anunciar las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice Hechos 1:8. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque el Espíritu Santo había estado trabajando desde Génesis, desde la creación, ¿sí?, de este mundo, hasta la resurrección de Jesús, no se había manifestado el Espíritu Santo de forma plena. Por eso Jesús dice: esperen la promesa del Espíritu Santo, hecha por mi Padre a través de mí, ¿verdad? Porque sabía que sin ese poder, sus enviados, es decir, sus apóstoles, no estarían capacitados, no estarían habilitados para poder llevar a cabo una obra tan grande, una obra tan especial, una obra que hoy se necesita hacer todavía. ¿Por qué? Porque hoy ha aumentado la maldad. Hoy ha aumentado el amor del hombre por sí mismo. Hoy hay poco temor a Dios. Entonces el Espíritu Santo capacita, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Una vez que el Espíritu Santo fue derramado, ¿sí?, los discípulos de Jesús, los apóstoles de Jesús, pudieron llevar a cabo la obra, ¿verdad? Y entonces ellos pudieron hablar con denuedo, ¿verdad? Y uno de los hechos, de los primeros testimonios, fue cuando Pedro hizo su primer discurso, ahí en el capítulo 2 de Hechos, versículo 14, donde ahí aproximadamente muchos, después de ese discurso, se quisieron bautizar. Entonces, ya dijimos que antes de que Jesús ascendiera a los cielos, prometió que el Consolador, el Paracletos, ¿verdad?,
el otro como Él, el Espíritu Santo, uno que los ayudaría a realizar la misión, ¿verdad? Llegaría, ¿verdad? ¿Qué hace entonces el Espíritu Santo? Número 1, acompañarnos. ¿Se acuerdan del capítulo 28 de Mateo? ¿Qué dice Jesús? Yo estaré con vosotros hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Eso es lo que hace. Jesús iba a estar con nosotros a través o por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nos capacita? Nos acompaña. Nos capacita para dar testimonio. Nos guía en nuestras actividades. Prepara los corazones de la gente. Nos da las palabras adecuadas que tenemos que pronunciar a las personas a las cuales llevamos las buenas nuevas. Nos anima a testificar. ¿Qué más? Nos muestra las ocasiones propicias en que debemos de llevar la palabra. Nos revela a Jesús. Nos moldea la imagen de Jesús. Y muchas cosas más nos hace, nos ayuda el Espíritu Santo, ¿verdad? Testificar es colaborar con el Espíritu Santo, ¿verdad? Testificar es colaborar con el Espíritu Santo. En Hechos 2:47 podemos encontrar, ¿sí?, cómo el Espíritu Santo, ¿sí?, ayuda a todos aquellos que con interés y amor, ¿verdad?, llevan las buenas nuevas de salvación. Miren lo que dice Hechos 2:47. Vamos a la Biblia. Hechos 2:47. Dice: mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Qué hacía? Dice el Señor. Recuerden que al Espíritu Santo también se le llama Señor. Recuerden que al Espíritu Santo también se le llama Dios. Recuerden que al Espíritu Santo también se le llama Eterno, ¿sí? Dice, y el Señor añadía. ¿Quién es el que añade a la iglesia? El Espíritu Santo, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles narra la obra que el Espíritu Santo hizo por medio de aquellos que le dejaron obrar en sus vidas. ¿Cómo? El libro de Hechos nos muestra, nos da testimonio, nos narra, ¿verdad?, la obra que el Espíritu Santo hizo por medio de aquellos que le dejaron obrar en sus vidas. Hoy está haciendo lo mismo en todos aquellos discípulos de Jesús que permiten que el Espíritu Santo obre en sus vidas. Y en aquella ocasión, como ya dijimos, hubo conversiones multitudinarias de 3,000, de 5,000 personas, ¿verdad? Vamos a esas citas para que usted y yo podamos comprobar la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, que está haciendo de una manera doble. Lo está haciendo con aquellos que permiten ser dirigidos por el Espíritu Santo y lo está haciendo con aquellos que están recibiendo, ¿sí?, por parte de esos discípulos, ¿sí?, las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Vamos a Hechos 2:41 para que podamos nosotros comprobar esto. Dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y ese día se añadieron como 3,000 personas. Interesante, ¿no? ¿Sí? Vamos ahora al 4:4. Dice, pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Es un hecho maravilloso, un hecho formidable, pero ahí estamos viendo el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Trabajando, ¿sí?, por medio de aquellos que dejaron obrar en sus vidas, ¿verdad? Tanto los que llevan la palabra como aquellos que lo reciben, ¿verdad? Ahí el Espíritu Santo hace una doble obra, una obra muy especial. Y entonces, a causa de este crecimiento, se fundaban continuamente nuevas iglesias. Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a Hechos 16:5. Hechos 16:5. Rápidamente. Hechos 16:5. Miren lo que dice la palabra de Dios, y está escrito. Y así las iglesias eran confirmadas en la fe, y su número aumentaba cada día. Es interesante esta parte, porque dice, eran confirmadas en la fe, ¿no? Muchos entran a la iglesia, ¿sí?, pero no son confirmados en la fe. ¿Y la fe se confirma cuándo? Cuando uno es puesto a prueba, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos como una de nuestras creencias el sábado, ¿sí?, entonces, si nosotros somos puestos a prueba, ¿sí?, cuando cerramos, por ejemplo, si tenemos un negocio los sábados, ¿sí?, y permitimos que el Espíritu Santo nos bendiga, a pesar de que no abramos los sábados, entonces en ese momento somos puestos a prueba. Y si nosotros resistimos, entonces recibimos la bendición del Espíritu Santo, ¿sí? Nos llenamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces se confirma nuestra fe, ¿verdad? Entonces, a causa de este crecimiento se fundaban continuamente nuevas iglesias, ¿verdad? Es por la fe, es por la obra del Espíritu Santo, tanto de nosotros como aquellos que reciben las buenas nuevas, de que la iglesia crece, ¿verdad? El Espíritu Santo llenaba de poder al mensajero y tocaba personalmente el corazón de cada uno que se le escuchaba, ya dijimos, ¿verdad? Para Dios cada persona es importante. Él murió por todos y cada uno. Quiere que todos le conozcan y acepten. Y nos ha escogido a nosotros para hacer esta obra. Ahora, vamos al segundo punto. Fortalece y guía, ¿verdad? Fortalece y guía. En medio de las pruebas, ¿verdad?, nosotros recibimos ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Recibimos por medio de la fe, ¿verdad?, la bendición del Espíritu Santo. Miren lo que le sucedió a Pablo, ¿sí?, y a Silas, ¿verdad? Ahí en Hechos 16:25. Hechos 16:25. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, y a la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios mientras los presos lo escuchaban. Muchas veces Pedro y sus condiscípulos eran puestos a prueba su fe, pero el Espíritu Santo los fortalecía de tal manera que en lugar de atemorizarse, que en lugar de decir ya no le sigo, ellos cantaban himnos a Dios, ¿sí?, y los presos los oían, ¿sí? Con ese testimonio, ¿sí?, muchos después se bautizaban, ¿verdad?
la predicación del Evangelio no se realiza sin dificultades, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo fortalece a sus siervos, como lo hizo con Esteban o con Pablo y Silas, ¿verdad? Veamos Hechos 7:55 para ver cómo Pablo, en medio de las dificultades, en medio de la amenaza de muerte, ¿sí? No tuvo miedo ni temor. Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿pero Esteban qué? Lleno del Espíritu Santo, levantó sus ojos al cielo y vio la gloria ¿de quién? De Dios, y a Jesús a su derecha, ¿verdad? ¿Y qué dijo Esteban? Veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Él vio cómo todo lo que Jesús había dicho, ¿sí?, cuando estuvo en esta tierra, se cumplía. Y eso lo llenó de fortaleza, ¿sí?, y eso lo guió en medio de dificultades tremendas. Entonces el Espíritu actúa para derribar barreras o asegurar la unidad en la iglesia, según Hechos 11:15 y 15:28. También guía de forma sobrenatural, abriendo y cerrando las puertas para dirigirlos a los lugares donde es necesario testificar, y de esta manera el Evangelio pudo ser predicado en África y en Europa. Vamos a rápidamente Hechos 26, Hechos 8:26, Hechos 8:26. Miren lo que dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. El Espíritu Santo fortalece y guía. Nos guía a qué personas tenemos que testificar, ¿verdad? Y entonces ahí Felipe tiene un encuentro con el etíope, ¿verdad? Y el etíope es bautizado, ¿verdad? El etíope dice, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Dice, ¿cómo voy a entender? Dice el etíope, si alguien no me explica, ¿verdad? Y entonces ahí el Espíritu Santo utiliza a Felipe para guiar, ¿sí?, también a aquellos que buscan también a Dios. No solamente, repito, hace la obra en aquellos que envía a Dios a dar las buenas nuevas, sino también en aquellos que reciben la palabra de Dios. Que reciben la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, estimados amigos hermanos, anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos, unificarnos y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevarla a todo el mundo, a toda nación, a todo pueblo, raza, ¿verdad? Así que el Espíritu Santo fortalece y guía. Vamos al tercer punto: imparte la palabra. De antemano, la palabra tiene poder, ¿sí?, cuando el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? Hechos 4:4, miren lo que dice. Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, ¿verdad? No nos damos cuenta del poder del Espíritu Santo para impartir la palabra, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para hablar
de las cosas que Jesús nos enseñó, ¿sí?, vemos ese poder. Al testificar, el Espíritu insta a los creyentes a basar su argumentación en la palabra de Dios. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 2:14 al 21, Pedro utilizó textos de Joel y de los Salmos en su discurso del Pentecostés, ¿verdad? ¿Y cuántos se bautizaron? Pues aproximadamente 3,000, ¿verdad? En Hechos 7, Esteban usó la historia de Israel en su discurso ante el Sanedrín, ¿sí? Y no le importó a Esteban, ¿sí?, las amenazas, ¿sí?, las contradicciones que le hacían en ese momento los sacerdotes, los príncipes en el Sanedrín. Él habló con toda autoridad acerca, desde Génesis hasta la muerte de Jesús, ¿sí? Utilizó la palabra con poder de tal manera que muchos se sorprendieron. Y en Hechos 8:35, Felipe comenzó en un versículo de Isaías y recorrió toda la Biblia frente al etíope. Y en Hechos 17:3, Pablo basaba sus discursos en la palabra de Dios. Todos sus discursos Pablo eran basados en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder, ¿verdad? ¿Para qué? Para cambiar vidas. Porque el Espíritu que inspiró a sus autores es el mismo que toca el corazón de cada lector sincero, ¿verdad? Vayamos al siguiente punto. El Espíritu Santo transforma. Vamos ahora al Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a 1 Samuel 10:6 rápidamente. 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder. ¿Cómo? En ese momento el Espíritu vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable porque actuarás como si fueras otro hombre. Interesante esta cita, ¿verdad? Este ejemplo, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del rey Saúl, ¿verdad? Sin duda nadie está preparado, ¿verdad? Nadie es digno de ser un representante de Dios aquí en la tierra. Sin embargo, la promesa de Dios es maravillosa, ¿sí? Porque no solamente nos capacita, nos guía, ¿verdad?, nos enseña el Espíritu Santo, sino también nos transforma en hombres nuevos, según la voluntad de Dios. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre, ¿verdad? Dice esta versión, ¿verdad? La versión más moderna dice: y en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con su poder y profetizarás con ellos, y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueras otro hombre. Interesante, ¿no?
cómo el Espíritu hace esa obra. El Espíritu Santo toma a las personas tal y como son, derriba sus prejuicios, transforma sus malos hábitos y las llena de gracia a la verdad de Cristo. No hace distinción de hombre o mujeres ricos, cultos o incultos. Y en el Nuevo Testamento tenemos muchos ejemplos. Casi todos los discípulos eran personas sin educación, ¿verdad? Y fueron transformados por el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu, vamos ahí nuevamente al capítulo de Hechos 1:8, ¿verdad? Hechos 1, para que podamos entender, ¿verdad? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu, recibirán poder. Recibirán poder, ¿verdad? Los apóstoles hasta aquí todavía no estaban capacitados, todavía no eran transformados, pero cuando vino el Espíritu Santo recibieron ese poder y fueron transformados, porque el Espíritu derribó todos sus prejuicios, transformó todos sus malos hábitos y los llenó de gracia a la verdad de Cristo, ¿verdad? Entonces el Espíritu no hace distinción de hombre o mujer, de rico, estatus social, de diferente religión, no hace distinción. Por ejemplo, ahí en Hechos 16, 14 al 15, Lidia fue transformada, ¿verdad? Vamos a Hechos 16, 14 al 15. Hechos 16, 14 al 15. Es interesante ver todas estas citas, sin embargo, vamos a ver una que otra por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Hechos 16, 14 al 15. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Dice, entre las que oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Sí, aquí vemos cómo la palabra de Dios, ¿sí?, tenía ese poder por medio del Espíritu Santo, y Lidia fue transformada, ¿verdad? Dice, cuando ella y su marido fueron bautizadas, suplicante nos dijo, si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí, y nos sentimos obligados a quedarnos allí, ¿verdad? Onésimo, un esclavo, también fue transformado. Sergio, un gobernador romano, igualmente. Dionisio, un areopagita, también fue transformado, ¿verdad? El poder del Espíritu Santo no se ha cortado hoy en día. Hoy sigue haciendo milagros de transformación entre todo tipo de personas, ¿verdad? No es nuestro trabajo cambiar o convertir a las personas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Nuestra obra solamente es testificar, dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que, estimados hermanos, ojalá estos 5 puntos, ¿sí?, nos ayuden. Estas 5 cosas que el Espíritu Santo hace, ¿sí?, para testificar con poder, nos ayuden hoy en día para llevar a cabo la misión y el trabajo misionero, ¿verdad? Vamos a terminar en esta obra, ¿verdad?
Entonces vimos que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ayuda a que nuestra testificación sea más efectiva mediante la obra que hace, la doble obra que hace, ¿sí?, el Espíritu Santo en el mundo, ¿verdad? Él capacita, da crecimiento, fortalece y guía, imparte la palabra de Dios y nos transforma, ¿verdad? Así que es una obra muy especial que está haciendo hoy el Espíritu Santo para que usted y yo testifiquemos con poder. Miren lo que dice Elena G. de White, ahí en Mensajes Selectos, tomo 1, página 308. Dice: hemos de dar un testimonio tan definido en cuanto a la verdad de cómo es Jesús. En otras palabras, hemos de dar un testimonio de todos los perfiles de Cristo Jesús, ¿verdad? El apóstol Pedro, en su primera carta, ahí en el capítulo 2, versículo 9, miren lo que dice, ¿sí? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, ¿verdad? Eso mismo dice Elena G. de White en esta cita. Hemos de dar testimonio tan definido en cuanto a la verdad como es Jesús, ¿verdad? Jesús nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que demos testimonio de quién es Jesús, del amor que tiene Jesús por sus hijos, ¿verdad? Hemos de dar testimonio tan definido en cuanto a la verdad como es en Jesús, como lo dieron Cristo y sus apóstoles, confiando en la eficiencia del Espíritu Santo. Dice, confiando en la eficiencia del Espíritu Santo, hemos de testificar de la misericordia, la bondad y el amor de un Salvador crucificado y resucitado, y ser así instrumentos mediante los cuales sean despejadas las tinieblas de muchas mentes, haciendo que de muchos corazones asciendan hasta Dios en agradecimiento y alabanza. Hay una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo e hija de Dios. ¿Estamos dispuestos a recibir ese poder del Espíritu Santo? Elena G. de White dice, hay una obra, una gran obra que ha de ser hecha por cada hijo e hija de Dios, ¿verdad? Nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer esa obra. Necesitamos del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos ser capacitados, necesitamos ser guiados, necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, si antes robabas algo, ahora ya no robes. Si antes eres chismoso, ahora ya no seas chismoso. Antes tomabas vino, ahora ya no lo tomes, ¿verdad? Necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo nos lleva de la mano, ¿verdad? Pero no nos obliga. Necesitamos nosotros rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo para que seamos llenos de Él. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto, ¿sí? Y gracias porque se
adhieren cada vez más miembros a este canal Estudiando el Diablo. Hasta pronto.